Hola, en este video muestro cómo utilizar el algoritmo RSA para encriptar un mensaje y después cómo utilizar las llaves de desencriptado para recuperar dicho mensaje. Muy brevemente describiré que el algoritmo RSA es uno de los algoritmos de encriptación fundamentales del tipo de encriptado asimétrico, donde la llave de encriptado, es decir, esta, o conocida también como la llave pública, es diferente a la llave de decriptado o la llave privada. En este sentido, nosotros, si queremos que alguien nos mande un mensaje encriptado, podemos darles a conocer nuestra llave pública sin ningún problema. Sin embargo, para decriptar dicho mensaje, para recuperarlo, utilizaremos la llave privada que nadie, además de nosotros, conoce. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo de cómo se utiliza y después lo que voy a demostrar es cómo utilizar el algoritmo de Euclides extendido para recuperar dicho mensaje. Y vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo donde nuestro mensaje es, vamos a decir, nuestro mensaje M es simplemente el número 10. ¿Okay? Y para aplicar el algoritmo y para encriptarlo, lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula que el mensaje encriptado, vamos a decirle M', es igual al mensaje original elevado a la llave de encriptación, vamos a llamarla E, módulo N. Y en este contexto, el par de encriptado representa E, N, donde E es el número 5. El mensaje encriptado sería igual a 10 elevado al número E, que en este caso sería 5, módulo 559. Por ejemplo, podemos hacer esta operación en una interfaz interactiva de Python, se me hace lo más sencillo, y esto sería igual a 10 a la 5, módulo 559. Esto sería como lo escribiríamos, por ejemplo, en Python. Y esto nos da que es igual a 498. Los invito a que corroboren estos resultados. M' entonces sería igual a 498. Este entonces es el mensaje encriptado que ustedes me enviarían y que yo recibiría y tengo que desencriptar para saber exactamente cuál es el mensaje original. Entonces yo recibo el mensaje encriptado y para recuperar el mensaje original lo que tengo que hacer es tomar ese mensaje encriptado M'. Ahora esto estaría elevado a mi llave de desencriptado D, módulo N. 498 elevado a la 101 módulo 559. Y esperaríamos, en este caso conocemos cuál es el mensaje original porque es simplemente un ejemplo muy sencillo, pero en un caso real no sabríamos cuál es este número. Por lo tanto, recuperaríamos el mensaje original. En este caso vamos a recuperar el mismo número 10. Y los invito por favor a que corroboren estos resultados. Esta es la forma en la que se aplica el método RSA. La parte medular es entender cómo salieron estas llaves, cómo encontramos estas llaves. Para esto voy a explicarlo mediante la solución de este ejemplo. Empezamos entonces eligiendo dos números primos. El método RSA empieza así. Elegimos dos números primos, P y Q. Y con esto, basado en el principio de que todos los números se pueden descomponer en números primos, estos números primos nos van a permitir generar otro número, un número n, que es el módulo. Para este caso en particular, para solucionar este problema, los números primos, y esta es la forma en la que habríamos empezado, primero con la elección de dos números primos. Los números primos son 13 y 43. Estos son los números que fueron seleccionados para calcular estas llaves de encriptación y decriptación. Estas llaves 5, 559 y 101 y 559. Que estrictamente las llaves son 5 y 101 y 559 es el módulo. Pero bueno, ahora veremos cómo obtuvimos esos números. Lo obtuvimos primero seleccionando dos números primos. En la práctica estos números primos van a ser números muy grandes. Estamos hablando de que pueden ser mayor a 512 bits por cada uno de los números. Por lo tanto, el producto de los números n, p y q sería igual, en este caso, 13 multiplicado por 43, y esto nos va a dar un resultado de 559. Este es uno de los números que van a ser publicados. Este es este 559 que vemos aquí. ¿sí? que utilizamos en el ejemplo anterior para calcular el número encriptado y para desencriptarlo también.
Entonces tendríamos que este es el módulo. Este número n se conoce como el módulo. El siguiente paso entonces es calcular la función phi de n, también conocida como la función Euler-phi de un número n. Y este número es la letra griega phi. Déjenme dibujarlo otra vez porque me quedó un poquito fea. Este es phi de n. Y esto lo que representa es el número de enteros no negativos. No negativos, que son menores al número n y que además son primos relativos a n, ¿sí? Esto significa que son todos los números cuyo mayor común denominador con 559 es 1. Esta expresión está dada por el producto p-1 por q-1, que en este caso serían los números p-1 sería 12 y q-1 sería 42, por el producto 12 por 42 igual a 504. Este número es sumamente importante porque es el número que nos permite obtener la llave de decriptación. Vamos a seleccionar la llave de encriptación E en relación con este número y luego este mismo número lo vamos a utilizar para obtener la llave de decriptación. Es muy importante porque este número no lo compartimos. Este número es oculto y solamente nosotros, los que obtuvimos las llaves, los que calculamos las llaves, lo conocemos. Y esto es así porque de obtenerse este número, todo el método podría romperse y podríamos obtener la llave de decriptación muy fácil, como ahora lo demostraremos. No confundirlo con n, porque n se publica, pero phi de n no se publica. Ahora lo que hacemos es seleccionar o escoger una llave de encriptación E. Y la E va a estar dada por un número que va a estar entre 1 y phi de n, que es el número 504 que acabamos de encontrar. Y además tiene que tener la propiedad de que el greatest common divisor, es decir, el máximo común denominador, o divisor, el máximo común divisor de la misma llave E y phi de n, sea igual a 1. Es decir, que sean primos relativos o coprimos. Pero como nos podemos dar cuenta, es simplemente un número que tenemos que seleccionar. No lo tenemos que calcular propiamente. Y la forma más fácil de hacer este ejercicio es seleccionando el número menor que satisfaga estas dos condiciones. Y todos los números primos que no sean factores de 504 van a funcionar. Por ejemplo, si numeramos los números primos, vamos a numerar solamente los 5 primeros, 2, 3, el siguiente sería 5, 7, 11, 13, y así nos vamos. Nos podemos dar cuenta que el número 2 no sería un número porque 2 es un factor de 504. Entonces no satisface esta condición. Lo eliminamos. El 3, si evaluamos 3 también es un factor de 504. Podemos ver que 5 más 4, 9, por lo tanto 504 debe ser divisible entre 3. No funcionaría. Y nos vamos ahora con el 5. El 5 podemos darnos cuenta de que no es un factor común de 504, por lo que entonces el número más pequeño que podemos seleccionar sería este. El número 5 es un número que funcionaría. Y de esta forma, nuestro par de encriptación sería E, n, como habíamos dicho, que en este caso es 5,559. Y observemos que esos fueron los números que nos dieron al principio para hacer este ejemplo con un mensaje muy sencillo. 5 y 559. Así es como se obtuvo este 5. Ahora, la parte más interesante del método, o la parte más matemáticamente demandante, es cómo calcular D. Y D no es tan simple como E que se escoge, D se tiene que calcular. Lo que tenemos que tomar aquí en cuenta que D se calcula como el inverso multiplicativo de E en aritmética modular. Y recordando la clase de aritmética modular, tenemos que el producto E por D es congruente a 1 módulo phi de n. De nuestras clases de aritmética modular, tenemos la regla del inverso multiplicativo, donde de forma más general vamos a decir que A
multiplicado por su inverso multiplicativo en aritmética modular. Recordemos que en aritmética modular el inverso multiplicativo de A no es lo mismo que 1 sobre A. Lo tenemos que calcular utilizando el método de Euclides extendido. Entonces, de aritmética modular sabemos que esta regla aplica. A multiplicado por su inverso multiplicativo es igual a 1 módulo y el número por el que estamos aplicando el módulo, que de forma genérica se utiliza la variable m. En el caso de nuestro algoritmo RCA, nos podemos dar cuenta que basada en esta definición, en esta propiedad de aritmética modular, D tiene que ser igual al inverso multiplicativo de E. Es decir, D tiene que ser congruente con E a la menos 1 módulo phi de n. Entonces vamos a utilizar el método de Euclides extendido para obtener esta variable D. Recordemos que el método de Euclides extendido se basa en que podemos expresar el máximo común divisor de dos números, que en este caso serían los números que vamos a utilizar es E y phi de n, y como sabemos que fueron seleccionados de tal forma que son primos relativos, su máximo común divisor tiene que ser 1, y de acuerdo al método de Euclides extendido, el máximo común divisor de dos números puede ser expresado como una combinación lineal de dichos números, ¿sí? De forma genérica sería igual a la combinación lineal de una variable s que multiplica a phi de n más otra variable o número entero t que multiplica a e. Si nosotros definimos que entonces, y voy a escribir aquí de este lado, me voy a ir de este lado, S por phi de n más t por e, es decir, una combinación lineal de phi de n y e es igual al máximo común divisor, que en este caso es 1. Sabemos que es 1 porque así lo definimos. Así seleccionamos e de tal forma que cumpla con esta propiedad. Si aplicamos el módulo phi de n a toda esta expresión, tenemos entonces que s por phi de n módulo phi de n definitivamente va a ser 0, porque esta expresión, este término, es un múltiplo de phi de n, entonces su módulo tiene que ser 0. Entonces se vuelve 0, esta multiplicación t, e, y ahora lo escribimos en términos de módulo, porque estamos aplicando el módulo phi de n, sería entonces congruente a 1 módulo phi de n. Por lo tanto, esto nos dice que esta variable t sería igual al inverso multiplicativo de e módulo phi de n. Por lo tanto, esta variable t va a ser nuestra llave de desencriptado D. Entonces, resumiendo, lo que tenemos que hacer es que si logramos expresar el máximo común divisor de phi de n y e, que en este caso va a ser 1, como una combinación lineal de phi de n, que va a estar multiplicada por s, más otro número t multiplicado por e. Si logramos expresar este máximo común divisor de phi de n y e en términos de esta combinación lineal, el resultado de nuestra variable t, este t, va a ser igual a nuestra llave de desencriptado. ¿Ok? Entonces el objetivo es ese, expresar el máximo común divisor de phi de n y e, que en este caso es 1, como una combinación lineal de esos mismos números, phi de n y e, y el número que multiplica a e, ese número va a ser nuestra llave de desencriptado. Basándonos en esto, vamos a utilizar el método para calcular dicha llave. Entonces, vamos a empezar. Y este es el método extendido de Euclides. Lo voy a escribir Extended Euclidean Algorithm en inglés. Usualmente se abrevia así. Calcula el método de Euclides normal, que se utiliza para calcular el máximo común divisor. Y también, a la vez, va expresando el residuo como una combinación lineal de los números
que estamos utilizando, que estamos tratando de calcular su máximo común divisor. En este ejemplo en particular sabemos que los números con los que vamos a partir son, vamos a calcular el greatest common divisor, el máximo común divisor de phi de n y e, por lo cual vamos a aplicar del lado izquierdo el método de Euclides, el normal, y del lado derecho sería la parte extendida, que es expresar el residuo como una combinación lineal de phi de n y e. ¿Sí? Vamos a hacer el ejemplo para que sea más claro. En este caso vamos a calcular el máximo común divisor de phi de n y e, y recordemos que phi de n es 504. Es muy importante distinguir phi de n y n. Recuerden, n se publica, phi de n no. Phi de n solo nos sirve para escoger e y para obtener d. La llave es encriptado. Entonces sería el máximo común divisor de 504 y 5. Y para esto, aplicando el método de Euclides, el algoritmo de Euclides normal, expresamos que 504 sería igual, 504 sería igual a 5 por un número más un residuo, ¿de acuerdo? Y entonces lo que decimos, ¿cuántas veces cabe 5 en 504? Y la respuesta sería 100. Si multiplicamos 100 por 5 sería 500 y el residuo sería 4. Entonces 100 por 5, 500 más 4, 504. Aquí obtenemos el primer paso. Y este residuo es el que ahora trataremos de expresar en términos de phi de n y e, es decir, como una combinación lineal de phi de n y de e. En este caso va a ser muy sencillo porque tendríamos que 4 va a ser igual, simplemente despejamos el 4 de esta expresión, sería igual a 504 y le voy a poner más menos 100 por 5. También podemos decir que aquí hay un 1 afectando al 504. Y vemos que la expresión efectivamente está en términos de phi de n y e. Ahora continuamos con el método. Ya hicimos el primer paso. Ahora, continuando, entonces lo que tomamos a partir del método de Euclides, tomamos este valor 5, sería igual ahora a, tomamos de aquí el 4, el residuo anterior va a ser el número que vamos a utilizar para expresar este número 5. Todo esto se fundamenta en el algoritmo de Euclides, que te sirve para calcular el máximo común divisor de dos números. Entonces decimos, ¿cuántas veces cabe 4 en 5? Y la respuesta es 1. Entonces 1 por 4, 4, más 1 nos da 5. Si siguiéramos un paso más, repitiendo el algoritmo de Euclides, tendríamos que 4 sería igual a 1 por cierto número más un residuo. Y en este caso sería 4 más un residuo 0. El algoritmo acaba cuando llegamos a este número, cuando llegamos a 0. Siempre vamos a terminar en 0. Sin embargo, el GCD, el máximo común divisor, va a ser el del paso anterior, el residuo del paso anterior. En el caso de RCA, como los números E y phi de n fueron seleccionados de tal forma que el GCD de los números es igual a 1, entonces va a acabar cuando lleguemos a un residuo de 1. Siempre tenemos que llegar a 1. Si no llegamos a un residuo que es diferente de 1 y ya el siguiente es 0, quiere decir que nos equivocamos, que el máximo común divisor de los números no es 1. Es decir, que los números phi de n y e no son coprimos. En este caso está bien, llegamos a 1 y lo que hacemos ahora es expresar este 1 en términos de phi de n y de e. En este caso empezamos haciendo 5, sería por 1, despejando esta ecuación, más, y aquí sería menos 1 por 4. Recordemos, tenemos que expresarlo en términos de e y en términos de phi de n. Aquí vemos que ya hay un término de e, un término en 5, pero ahora tenemos que expresar toda esta expresión en términos de phi de n y de e. Entonces lo que hacemos, y el método siempre va a ser así, sustituir la ecuación o ecuaciones previas, la variable en este caso 4, en términos de phi de n y de e. Para esto entonces sustituimos la ecuación anterior. 1 sería igual a, dejamos igual, 1 por 5 más este menos 1 lo dejamos como menos 1 y sustituimos el 4 por la expresión anterior. 1 por 504 más menos 100
por 5. Y aquí esto a veces es un tanto confuso, pero lo que tenemos que hacer es simplificar esta expresión dejándolo todo en términos de 5 y 504. Entonces, como si 5 y 504 fueran variables, entonces lo que vamos a hacer es agrupar todos los 5 y agrupar todos los 504. En este caso tenemos aquí un 5 y aquí en esta expresión tenemos menos 100 número 5. Pero este menos 100 está afectado por este menos 1, entonces serían menos 1 por menos 100 serían 100 positivos y tenemos que entonces 1 más 100 serían 101 y tendríamos aquí 101, déjenme cambiar de color, por 5 más, ahora agrupamos todos los números 504, que en este caso sería phi de n, y tenemos 1 aquí que está afectado por este menos 1 y no hay ningún otro 504 en la expresión de arriba, entonces sería más menos 1 por 504. Y de esta forma logramos llegar a expresar el GCD de 504 y 5, que sabemos que es 1, como una combinación lineal de E5 y phi de n 504. Al llegar a esta expresión del GCD en estos términos, es decir, 1 en términos de E y phi de n, terminamos. Y ahora lo que tenemos que hacer es identificar cuál de estos números, cuál de estos coeficientes es el que nos va a servir como nuestra llave de desencriptado, nuestra llave D. Y recordemos de aquí, de esta explicación breve que hicimos, dada la propiedad del inverso multiplicativo, en este caso de ED congruente con 1 módulo phi de n, habíamos llegado a derivar, a descubrir que aplicando estas reglas, este coeficiente t es igual al inverso multiplicativo de E. Y en este caso, este coeficiente t sería igual a D, que es la llave de desencriptación. Entonces, basándonos en esto, vemos que cuando expresamos el máximo común divisor, 1, como una combinación lineal de phi de n y E, este valor t que afecta a E resulta que es el inverso multiplicativo de E, es decir, E a la menos 1 módulo phi de n. Por lo tanto, este coeficiente t va a ser igual al inverso multiplicativo de E a la menos 1, que es a la vez D. Entonces, el coeficiente t resulta ser nuestra llave de desencriptado. Entonces, nos regresamos a esta expresión y buscamos cuál es el coeficiente t. Es muy importante notar que el coeficiente t es el que multiplica a la llave de encriptado, que siempre va a ser el número más pequeño de esta expresión. No nos vayamos con la inercia o con la finta de que siempre va a ser el coeficiente del segundo término. Este no es el caso. Es el que multiplica a E, a la llave de encriptado, que resulta ser el número más pequeño. Entonces, en este caso, D va a ser este número, va a ser 101. Nuestra llave de desencriptado va a ser 101. Y nuestro par de desencriptado, le voy a poner decrypt P, va a ser, habíamos dicho, D, n, que en este caso es igual a 101,559. Recordemos, y esto es crítico, después de haber resuelto este ejercicio a mano, hemos estado trabajando módulo phi de n. Las operaciones fueron módulo phi de n. Sin embargo, para la llave de desencriptado utilizamos n, no phi de n. Recordemos, phi de n no se publica. Phi de n solamente nos sirve para escoger la llave de encriptado E y para calcular la llave de desencriptado D. Phi de n definitivamente no se publica. Por lo tanto, el decryption pair utiliza n, que n ya es publicada junto con el par de encriptado. Y así llegamos a que nuestro par es 101 y 559. Si regresamos al ejemplo con el que empezamos, notamos que la llave de desencriptado con la que recuperamos nuestro mensaje original 10 era 101. Así, mediante el uso del algoritmo extendido de Euclides, es como se calcula la llave de desencriptado D para el algoritmo RSA. Espero que este video haya sido de utilidad para entender un poquito mejor cómo funciona el algoritmo RSA y sobre todo cómo se calculan las llaves de encriptado y desencriptado. Muchas gracias.